Muy buenos días, mis apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su tutor en el curso de Códigos y Normas de Soldadura. Hoy vamos a hacer nuestra tercera exposición en línea de un tema bastante interesante como es el de la normalización técnica. Antes de iniciar con el tema que nos va a reunir hoy o que nos reúne hoy, quiero recordarles que nuestro curso comenzó el 22 de junio y vamos a ir hasta el 17 de julio. Es decir, estamos ya en la tercera actividad de nuestro curso. Quiero recomendarles muy especialmente que revisen muy bien la guía de cada una de las actividades. Miren que hayan realizado las actividades correspondientes a cada una de ellas. Es decir, en la actividad 1 de nuestro curso tenían que hacer 3 tareas. Un foro, una evidencia que tenían que enviar y la tercera evidencia del curso es un cuestionario de preguntas. Lo mismo sucede en la actividad 2 y lo mismo es en la actividad 3 que tenemos en el momento. Hasta el momento ya deberían haber hecho ustedes 9 evidencias de nuestro curso, 3 por cada actividad, 3 por cada semana. ¿Qué tenemos hasta el momento? 3 foros que ya tienen que haber resuelto, 3 exámenes y 3 evidencias de envío. Recuerden que para pasar cada una de estas actividades, cada una de estas evidencias, usted debe obtener mínimo un puntaje de 70. Calificamos de 0 a 100 y para pasar tiene que tener mínimo 70. Recuerde que es muy importante. Si en alguna de sus evidencias usted obtuvo un porcentaje menor de 70 puntos, por favor, hay que repetir la evidencia. Si es uno de los foros, puede hacerlo directamente sin ningún problema. Está habilitado el sistema para que pueda repetir el foro. Si es alguno de los cuestionarios, de igual forma, puede repetirlo. Pero si es una de las evidencias de envío, tiene que solicitarme una nueva oportunidad y yo con mucho gusto lo hago. Muy bien, entonces ya vamos a iniciar. ¿Cómo va a transcurrir la presentación? Si tienen alguna pregunta, por favor, la van escribiendo, la apuntan. Al final de mi presentación, yo voy a abrir un espacio de dudas, de preguntas, de inquietudes y voy a contestarles lo que tengan como pregunta. Pues bien, entonces el tema de día de hoy es la normalización. Eh, sobre todo en ingeniería, sobre todo en esta área de la soldadura, todo hay que tenerlo en un documento. No es cuestión de decirlo, hay que tenerlo en un documento. O sea, tenemos un refrán que dice que es muy importante, no creas lo que te dicen, mídelo. En nuestro caso, diríamos, no creas en lo que te dicen, documentalo. Siempre hay que documentar, siempre hay que documentar. Un resultado de prueba confiable es mejor que 1000 palabras. Usted puede decir muchas cosas, pero una prueba realmente va a decir si es o no es algo adecuado. Vamos a hacer una definición, vamos a definir qué es un reglamento y qué es una norma. Un reglamento es una actividad del gobierno, es una actividad como algo que emite el gobierno en alguno de lo que le compete. Para nosotros tenemos las normas. Las normas son actividades del sector privado. Entonces, los reglamentos de quién son? Del gobierno. Y las normas que son del sector privado. El reglamento, o sea, lo que hace el gobierno, se limita a proteger actividades que son
solamente de incumbencia del gobierno. Las leyes, por ejemplo, las leyes son reglamentos que solamente puede decir el Congreso, solamente puede decir el Parlamento qué debe hacerse, cómo debe hacerse y en qué momento se debe hacerse. Al contrario del reglamento, la norma se ocupa de reglas comunes de uso repetitivo y las normas se centran en actividades económicas, en actividades industriales. Las normas son muy importantes, sobre todo hoy en día, con tantos tratados de libre comercio, con la internacionalización de la economía. Las normas son muy importantes y el impacto en el comercio es de aproximadamente el 80% en las diferentes actividades comerciales que tenemos entre nosotros, en nuestro país y a nivel internacional. Día a día se incorporan más normas, día a día hay más organismos que emiten diferentes tipos de normas. La normalización y la certificación son los pilares de la internacionalización, son los pilares de la calidad. Si yo quiero internacionalizar un producto, si quiero comerciar con otro país, debo tener normas, debo tener certificación. Y la única forma en que yo pueda internacionalizar un producto es que él tenga un suficiente y adecuado nivel de calidad. Si yo no tengo un suficiente y adecuado nivel de calidad, no voy a poder comercializar mi producto en el territorio interno y mucho menos voy a poder hacerlo en el territorio internacional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la normalización, debemos implementarla y debemos de tener mucho cuidado con la certificación, debemos tenerla. A nosotros, ¿qué nos compete? Las normas técnicas. ¿Y qué es una norma técnica? Es un documento que tiene que ver con características, ensayos, terminología, símbolos, cómo se va a embalar, cómo se va a marcar, cómo vamos a etiquetar, especificaciones diferentes, las reglas diferentes para un producto o un servicio. Ojo, para un producto, para un bien o para un servicio. El cumplimiento de la norma es importante que lo digamos desde ahora, no es obligatorio. Una norma es un documento de tipo voluntario. Disculpen. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto que una norma es un documento que yo utilizo o no, porque es voluntario, si yo quiero internacionalizar, si yo quiero tener un producto de muy buena calidad, debo utilizar la norma, porque la norma es lo que le va a dar credibilidad a mi producto y la certificación es lo que le va a garantizar al usuario final de mi producto, de mi bien, de mi servicio, que lo que está utilizando es de excelente calidad y va a cumplir con lo que se quiere que se cumpla. Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido. En la norma se establecen o se van a establecer unas reglas, unas especificaciones técnicas, y esas especificaciones técnicas, ¿de dónde salieron? Salieron de la experiencia que han tenido los diferentes, las diferentes empresas o personas que han fabricado ese bien o ese servicio, que proveen ese servicio, y que se reunieron en un comité y acordaron que eso era lo que debía tener determinada norma. Las normas son fundamentales para programar diferentes tipos de procesos de producción y siempre que se va a crear una norma debe haber un consenso. Cuando digo que debe haber un consenso es importante decirles que cuando se va
cuando hay un comité técnico para la elaboración de una norma, en ese comité técnico tienen cabida todos aquellos que produzcan ese producto. Vamos a hablar de producto, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros fabricamos productos. Nosotros no tenemos, nosotros no ofrecemos un servicio. Nosotros fabricamos productos. Entonces, todos aquellos que van a fabricar ese producto se reúnen. No importa que en ese comité, en ese grupo de personas que van a trabajar para la elaboración de esa norma, tengan empresas o estén empresas que tengan 100, 200, 500, 1000 empleados, y empresas que sean unipersonales o que tengan 2 o 3 empleados. Ellos van a tener, tanto los de muchos empleados y de gran poder económico, como los de pocos empleados y poco poder económico, van a tener el mismo nivel, van a ser iguales. Todos ellos van a reunirse y conforme a su propia experiencia van a llegar a consensos para emitir esa norma específica. Los requisitos de una norma no son obligatorios desde el punto de vista legal, pero un producto que no tiene norma, ¿se podría poner en el mercado? La respuesta es sí. Un producto que no fue fabricado bajo norma sí se puede poner en el mercado, y pudo haber sido fabricado con muy buena calidad, con muy buena técnica. Es posible que eso sea así, pero el hecho de que tenga un sello de calidad, de que tenga un sello de que fue fabricado bajo determinada norma, le va a dar mayor credibilidad ante el usuario final. Por lo tanto, así las normas no sean obligatorias, se convierten, sobre todo hoy en día y en el futuro, en un requisito del mercado. Si el producto no fue fabricado bajo norma, así tenga excelente calidad, es posible, es muy, 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 muy posible que no se venda bien y que no sea aceptado por los usuarios. Hoy en día, cada vez más el usuario final se fija en las condiciones en que ha sido fabricado un producto. Digamos que antes, años antes, esto no era muy importante, pero ya en nuestro tiempo y en un futuro, que es un futuro muy cercano, ya la normatividad va a ser tenida en cuenta no solamente por el fabricante, sino por el usuario final del producto. Ya hemos dicho muchas veces que es de carácter voluntario el cumplimiento de una norma, no son obligatorios, y eso es muy importante. Las normas son importantes porque facilitan el comercio, proveen un lenguaje común entre el vendedor y el comprador, mejoran la transparencia del mercado, permiten que se trabaje con diferentes tipos de tecnologías complejas, son indispensables para la eficiencia industrial, para la eficiencia en la producción. Muy importante, las normas protegen la salud, mejoran la seguridad, facilitan las transferencias técnicas, protegen al consumidor, protegen la salud, protegen contra el engaño, y algo muy importante, es que protegen el medio ambiente. Las normas de hoy en día, las normas de hoy en día, casi todas ellas tienen un componente medioambiental bastante alto. ¿Esto por qué? Porque es muy importante hoy en día, tanto para el productor como para el consumidor, que el elemento que esté empleando sea un elemento que no sea dañoso para el medio ambiente, o que minimice, que minimice al máximo las posibilidades de daño al medio ambiente. El proceso de normalización es un proceso abierto. Ya les dije que tenía que ser por consenso. Intervienen tanto el gran fabricante como el pequeño fabricante. La Organización Mundial del Comercio ha fijado requisitos para poder emitir una norma, y estos requisitos son transparencia, apertura, imparcialidad, consenso,
efectividad, relevancia, coherencia y dimensión para el desarrollo. Cuando hablo de transparencia es porque los documentos, todos los documentos en que están soportados las normas deben estar abiertos y disponibles para todo tipo de públicos. La apertura tiene que ver en que todo aquel que esté interesado en hacer un aporte, en estar en la discusión, en conformar la norma, puede participar y sin importar el poder económico, sin importar el tamaño de la empresa, ningún interés va a dominar al otro. En el consenso o con el consenso tenemos que ver o tenemos que decir que todas las decisiones son tomadas por mayoría. No se requiere unanimidad, son tomadas por mayoría. Y siempre hay un proceso, siempre va a existir un mecanismo de apelación para la norma. Es posible que alguna decisión que se tomó alguien no esté de acuerdo, entonces siempre existen mecanismos de apelación para que ese elemento, ese párrafo, ese artículo, lo que sea que no estén de acuerdo, pueda ser de nuevo discutido y posiblemente modificado. Hay normas para todo, hay normas para todo, hay normas para automóviles, para juguetes, para materiales de construcción, para teléfonos, casi cualquier elemento que usted mire a su alrededor, es posible que exista una norma para su fabricación. En la soldadura tenemos infinidad de normas para los diferentes procesos, para cómo se almacena, para cómo se hace, para diferentes tipos de normas. Hay normas para dimensiones, hay normas de definiciones, hay normas de métodos de ensayo, de terminología, de especificaciones y de mucho, de mucho, de mucho. Si usted está interesado, entonces tienes que averiguar qué tipo de norma sería la más importante, qué tipo de norma sería la que más se ajusta a sus necesidades específicas. Las normas son muy buenas, pueden utilizarse para proteger los mercados, pero también tienen un aspecto negativo. También pueden crearse para crear barreras innecesarias al comercio. ¿Cuándo sería eso? Sería eso cuando se crea una norma que beneficia a una empresa en particular, porque esa empresa de pronto posea la tecnología o porque esa empresa posea algún conocimiento que no poseen las demás. Entonces, que no se debe hacer, pero se puede dar el caso, que esa norma que tiene ese producto, pues cree barreras al comercio. Pueden utilizarse también para frenar el desarrollo tecnológico, por lo que acabo de decir, que puede ser procesos muy especiales de mucha tecnología de punta que puedan llegar a frenar el desarrollo tecnológico o crear incompatibilidades. Es muy importante entonces en el momento de confeccionar la norma tener en cuenta muy bien estos elementos. Los beneficios de la norma, ¿cuál debe ser? Debe eliminar los obstáculos del comercio, debe facilitar la cooperación tecnológica, tiene que haber una comprensión mutua, la comunicación cuando se tiene la norma en la mano es más fácil, porque tanto la persona que va a fabricar el servicio como el que lo mandó a fabricar están hablando el mismo idioma, la comprensión es mutua, los criterios son fáciles de unificar porque están hablando de una norma y en la norma está todo definido. Con la norma se puede hacer una utilización óptima de los recursos. Vuelvo y repito, se debe tener en cuenta la protección ambiental en las normas. Y las normas son interesantes porque consolidan la experiencia organizacional. Tenemos diferentes tipos de normas o diferentes clases de normas. Tenemos normas nacionales, tenemos normas regionales y también las tenemos internacionales. Las nacionales, entonces estaríamos hablando de normas de un país. Nosotros tenemos el ICONTEC, que es nuestro Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que es el Instituto Nacional, y él emite normas nacionales.
Tenemos normas también regionales, entonces tendríamos un instituto de normalización latinoamericano o un instituto de normalización europeo, que son de un grupo de países, son de un grupo de países. Y tenemos las normas internacionales. Las normas internacionales son normas que aplican a nivel mundial. ¿Se diferencian mucho las normas nacionales, las regionales y las internacionales? No, realmente no. Son similares en cuanto a su elaboración. Pueden ser muy similares en cuanto a sus características técnicas. La diferencia básica es que las internacionales son elaboradas por institutos como por ejemplo ISO, que es la Organización Internacional de la Normalización, y que las nacionales entonces son de institutos nacionales. Muchas veces, es importante decirlo, muchas veces una norma regional o una norma nacional es basada en una norma internacional. Una norma nacional puede ser basada en una norma internacional. ¿Y por qué no? Si el alcance es lo suficientemente amplio, una norma nacional podría llegar a ser la base para una norma regional o para una norma internacional. Hablemos un poquitico del ICONTEC, porque es nuestro Instituto de Normalización. Nació en 1963, fue fundado el 10 de mayo. 18 empresarios se reunieron y dijeron, bueno, tenemos una necesidad aquí en el país, pues creemos el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. En el 64, en 1964, el gobierno, con el decreto 767, otorgó al ICONTEC el carácter de organismo asesor y coordinador de normalización. Ya una década más adelante, el 6 de noviembre, el gobierno dictó el decreto 2746, conocido como el Estatuto de Normas y Calidades. Más adelante, 10 años más adelante, el ICONTEC, el gobierno acredita ICONTEC como organismo certificador único en Colombia. Más adelante, en el 97, el ICONTEC fue acreditado por el sistema alemán en la norma ISO 9000. En el 2000, ICONTEC ingresó como miembro asociado de la Comisión Electrónica Internacional, ese ya es un organismo internacional. Y lo último, por decir algo, lo último, ya en el 2019, el anfitrión de ICONTEC fue anfitrión de las semanas del COPAN y la asamblea del UQNet, en donde hubieron delegados de 60 países. ¿Qué servicios tiene el ICONTEC? Tiene servicios de normalización, de educación, de evaluación de la conformidad, cooperación y proyectos especiales, tiene laboratorios, hace certificación de productos, de procesos y servicios, hace certificación de gestión de sistemas de gestión, hace inspección, realiza validación y verificación, hace también acreditación en salud. Como ven, el ICONTEC es un instituto de normalización que tiene un gran portafolio de servicios. En cuanto a las normas, pues hay una pirámide de jerarquización en donde están en la base las normas de la empresa, después estarían la norma nacional, tendríamos la norma regional y en la cúspide de la pirámide tendríamos la norma internacional. Ya lo dije, es importante las normas por la globalización, por el desarrollo, porque ayuda o colabora con la salud, la seguridad, ayuda a que las tecnologías, las nuevas tecnologías lleguen a diferentes tipos de países. Nombremos algunos organismos de normalización nacionales. En Argentina tendríamos el IRAM, que es Instituto de Argentina de Normalización. En Colombia, en el ICONTEC. En Costa Rica tenemos el INTECO. En Alemania, uno que es muy conocido, que es el DIN. En Estados Unidos tenemos el ANSI, que es nacional, pero tiene una
gran importancia a nivel mundial, y tenemos otros tipos de organismos nacionales de normalización. En cuanto a los internacionales que nos importen a nosotros, tenemos el ISO. El ISO es muy importante para nosotros, o sea, en la parte de la ingeniería. Otro que es importante para nosotros en la parte de la soldadura es API, American Petroleum Institute. El ASBE también es muy importante, el American Society of Mechanical Engineers. El ASTM también es muy importante para nosotros. Hay muchas organizaciones privadas, cada una de ellas tienen un sector específico. Es decir, API, que es de petróleos, no va a emitir una norma eléctrica. La norma eléctrica es o tiene que ver con la NEMA. La NEMA tampoco va a hacer nada de concreto. O sea, cada asociación tiene su propio campo de aplicación y se dedican solamente a ese campo. Con un poco de historia podríamos decir que la primera norma, cuando se tuvo conocimiento de la primera norma, fue con las medidas, con el cúbic, que tenía que ver con el largo del brazo del faraón. La medida era aproximadamente unos 50 centímetros y era una norma, la norma de medida. Se sabe del código de Hammurabi, que decía que si un albañil ha construido una casa y no siendo esta lo suficientemente sólida, se hunde y mata a sus ocupantes, y el albañil deberá ser ejecutado. Ese código de Hammurabi tenía una norma y tenía, si no se cumplía esa norma, tenía consecuencias en la persona que hacía la construcción. Hoy en día, disculpen, o en nuestros tiempos, algunos desastres impulsaron de que se llegara a una normalización, o que las personas se dieron cuenta que era importante la normalización. En un incendio llegaron los bomberos, y cuando intentaron conectar sus mangueras a los hidrantes, se dieron cuenta de que las roscas de los hidrantes no coincidían con las roscas de las mangueras. Hubo un gran desastre. También hubo otro incendio en 1911, y cuando las personas que estaban en los pisos superiores intentaron salir de sus lugares de trabajo, se dieron cuenta de que las puertas de escape estaban cerradas. Esto fue otro gran problema. Murieron muchas personas, casi todas eran mujeres, murieron 146 personas, y fue un elemento más para que se dijera: es necesario tener un código, es necesario tener una norma. Un ejemplo fue el incendio en que donde los bomberos no pudieron apagar el incendio porque sus mangueras no podían conectarlas. Otro ejemplo es esta de 1911, en donde muchas mujeres murieron. También se vio en los años 1900 muchos descarrilamientos de trenes. Cuando fueron a estudiar el porqué de los descarrilamientos de los trenes, se dieron cuenta de que los aceros con los que estaban fabricados los diferentes rieles y las ruedas no eran los más adecuados. Debido a esto, se produjeron algunas normas de calidad de los aceros, y los descarrilamientos se redujeron drásticamente. Estas, pues, son simplemente 3 ejemplos de cómo en nuestros tiempos se llegó a la conclusión de que debía de existir una normalización. La normalización técnica es netamente del sector privado, lo dijimos al comienzo de la presentación. Todos los interesados participan. El gobierno apoya y participa como cualquiera. No tiene, por el hecho de ser gobierno, no tiene mayor realce, sino como cualquiera. Y
Hay varios organismos que desarrollan normas, ya lo dijimos, ASTM, ASME, NFPA, etc., y cada uno de ellos trabaja para un sector específico. El American National Standard Institute es muy importante para nosotros, por eso lo tenemos aquí en una parte específica. Representa a los Estados Unidos en ISO y en IEC, aprueba o las normas que aprueba este instituto son ANS, American National Standard, y es una de las que más utilizamos, en las que más nos basamos. Algo también importante es la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad es una actividad que ayuda a asegurar un producto, un bien o un servicio y nos dice si ese producto, bien o servicio cumple o no con unas características. Para tener un grado de confiabilidad razonable, el producto debe ser evaluado y debe cumplir con unos parámetros. Es importante, imprescindible, que el producto sea evaluado bajo una o algunas normas y que los evaluadores digan si se cumplieron o no las normas bajo las cuales se debería haber fabricado ese producto. ¿Cómo se demuestra el cumplimiento de los requisitos técnicos? Con ensayos. Esos ensayos son los que van a verificar si ese producto, ese bien o ese servicio tiene calidad. Vuelvo y repito, si fue fabricado en un lugar adecuado, si fue fabricado bajo condiciones adecuadas, si los procesos con los cuales se fabricó son los adecuados y los que se deben utilizar, y si el personal que fabricó tiene el suficiente nivel de cualificación para realizar ese proceso. La evaluación debe ser llevado o debe ser hecha por un ente o una entidad aparte de quien fabricó el producto. Aquí hagamos una parte para decir que obviamente hay evaluaciones internas, obviamente hay o existe el departamento de calidad de la empresa, obviamente el fabricante debe estar muy pendiente de que su producto sea fabricado con calidad, pero para que la evaluación tenga credibilidad, debe ser hecha por un organismo independiente, aparte del fabricante. ¿Eso quiere decir que la declaración del fabricante no tiene validez? Sí, la declaración del fabricante tiene validez. Yo puedo tener una empresa que tiene un alto reconocimiento a nivel nacional o a nivel internacional o a nivel regional y si es una fábrica que tiene muy buena credibilidad, pues su declaración va a ser creída. Pero siempre es importante tener una evaluación externa. Y esta evaluación externa lo que está buscando en últimas es la confiabilidad de todos aquellos que van a ser los usuarios finales del producto. Muy bien, eso era lo que tenía que contarles el día de hoy. Y ahora para terminar, recordarles que nuestra actividad inició el 5 de julio y la terminamos el 11 de julio, es decir, hoy estamos a 7, el 11 de julio es el próximo sábado. La cuarta y última actividad de aprendizaje comenzará el 12 de julio, que es un domingo, y termina el 17 de julio, que es un viernes. Como todas las actividades, hay 3 evidencias. Una de ellas es un foro, otra de ellas es un cuestionario de preguntas y la tercera, un ejercicio práctico. Pues bien, mis muchachas, mis muchachos, eso es lo que tenía que contarles el día de hoy. No siendo más, abro en este momento el espacio de dudas de preguntas por si alguien quiere algo que preguntar, por si alguien tiene algo que preguntar.